Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen este fin de semana, ya casi. Hoy es viernes 17 de marzo y hoy vamos a estar hablando sobre el trabajo que realiza el Ministerio de Educación en el tema de la asignatura de moral, urbanismo, urbanidad y cívica. Y para ello hemos invitado a Carlos Rodríguez, él coordina el Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, CENICH, del Ministerio de Educación, y además es coordinador de la especialidad de Ciencias Sociales del Plan Nacional de Formación Docente. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, María Teresa, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí dando a conocer lo que hemos estado trabajando, porque es fundamental que se conozca y que la sociedad comience a discutir estos temas que son tan relevantes para el país. Y es que la calidad en la enseñanza, en este proceso de enseñanza, no va solamente con el tema de las materias que ya conocemos en las llamadas ciencias exactas o ciencias sociales, sino que tiene mucho que ver con esto que además hace muchos años hubo en el país y en otros países, y que parece que es una materia que han quitado. Pero antes de entrar en materia de lo que hoy nos trae Carlos, yo quisiera que nos contaras acerca del trabajo investigativo, el trabajo metodológico que realiza este CENICH, que es el Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales, un poco en el tema también del aporte de este centro a la formación docente. Sí, bueno, yo coordino el Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde el año pasado. Antes lo coordinaba el doctor Adolfo Bonilla, un historiador muy reconocido de El Salvador y de Centroamérica. Bueno, y me ha tocado la suerte de tener esta experiencia muy importante. El CENICH nació en el año 2010 y surgió en el marco de un planteamiento novedoso en el país en términos de lo que es relacionar construcción de política pública e investigación, ¿no? O sea, tradicionalmente aquí, bueno, la política pública o se ha construido estrictamente ceñida a ciertos cánones ideológicos, se ha encargado a consultores, pero muy poco se había incentivado la construcción de política pública desde la generación de procesos de investigación desde la instancia pública. Entonces el CENICH es, junto con otras instancias que se crearon en el marco del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, el que preside la doctora Linda Handel. El que preside la viceministra de Ciencia y Tecnología, la doctora Linda Handel, digamos, se crearon en el marco de este intento de generar un acercamiento entre desarrollo de política pública y producción de conocimiento, un poco también para que juntar el avance, ¿verdad?, y la investigación que se ha hecho en diversos campos sociales con, digamos, la dinamización de la política pública. El CENICH fundamentalmente trabaja tres ámbitos: investigación educativa, que por nuestra relación con el Ministerio de Educación es quizás donde más hemos avanzado, porque además este tema de investigar, cuando se relaciona, digamos, con los procesos en cursos, se vuelve más dinámico, y entonces eso nos ha permitido avanzar más en este tema. Además tenemos un programa de gobernabilidad, democracia y ciudadanía, que tiene que ver sobre todo con las ciencias políticas, ¿verdad?, y digamos la reflexión sobre la realidad política nacional. Y además estamos muy vinculados con un tema que es central para el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que es el tema de economía del conocimiento. Esas son las tres áreas que trabaja el CENICH, y de ahí que desde el programa de investigación educativa nosotros estemos aportando a través de procesos de investigación en el área de formación docente, desarrollo curricular, evaluación educativa y formación ciudadana, estemos aportando también a la construcción de política pública y nos involucremos pues en el desarrollo de estos diferentes procesos que actualmente se están impulsando. Yo quisiera, Carlos, que le cuentes a la audiencia cómo están ustedes desarrollando este plan de formación docente, en qué consiste y cuáles son las materias que ustedes imparten, realizan, de qué manera lo realizan. Bueno, como tú ya dijiste, a mí me corresponde la responsabilidad
de aportar con la coordinación del área de ciencias sociales. La asignatura en el sistema educativo, según el currículo nacional, es estudios sociales. No obstante, el proceso de especialización que nuclea el plan de formación docente no se llama proceso de especialización en estudios sociales. Se llama proceso de especialización en ciencias sociales. Igual se llama proceso de especialización en ciencias naturales, en matemáticas, en educación física, en educación artística. Y es que eso ya marca un contrapunto respecto de lo que se ha estado haciendo en el país en otros años. Este Plan Nacional de Formación Docente que se ha estado impulsando desde el año 2015, que comenzó en el año 2015, en enero del 2015, parte de una crítica respecto de cómo se ha atendido la formación en servicio anteriormente. Nosotros consideramos que no basta capacitar al maestro. Y no basta capacitarlo en el manejo solamente en el manejo de métodos generales de la enseñanza o en didácticas generales. Un punto de partida que es central para el Plan Nacional de Formación Docente es que cualquier proceso de fortalecimiento disciplinar y metodológico parte de la especialización disciplinar. Y a partir de la especialización disciplinar, nosotros saltamos, o en el decurso de la especialización disciplinar, vamos también saltando constantemente en las discusiones metodológicas, didácticas y pedagógicas referidas al ámbito específico de enseñanza. Explícame un poco, ¿qué significa esto de especialización disciplinar? Especialización disciplinar significa, en el caso de la asignatura de estudios sociales, que el docente de estudios sociales debe saber ciencias sociales. ¿Ya? Mínimo. Mínimo, sí, o sea, digamos que es algo de sentido común también, ¿verdad? Debe saber ciencias sociales porque el área curricular de estudios sociales supone tener conocimientos disciplinares en ciencias sociales. Estudios sociales no es más que una fórmula curricular, es una solución histórica, educativa, que le hemos dado a unas necesidades educativas concretas. Pero todo esa área curricular se funda en las ciencias sociales. Entonces, en este ámbito específico hemos estado trabajando 5 disciplinas: antropología, economía, historia, política y sociología. Bueno, cualquiera podría decir, pero es que un docente no se hace solo conociendo las disciplinas. Totalmente de acuerdo, pero también un docente no enseña nada solo conociendo los métodos de enseñanza. Claro. Entonces hay que establecer una mediación y esa es la que hemos querido construir. Antropología, historia, sociología. Política y economía. Y dicho sea de paso, no existía en El Salvador la carrera ni de antropología ni de historia, por lo menos en la Universidad del Salvador desde hace 10 años, ¿verdad? Creo que es de 10 años para acá es que está la carrera, si no mal recuerdo, 2005, ¿será? Sí, sí, claro. O sea, eso también, lo que has dicho es importante porque este plan también responde a un proceso de actualización que no es, digámoslo así, superficial, sino que responde también a las dinámicas de producción de conocimiento nacional que hemos tenido. Ciertamente hoy contamos con un grupo de historiadores que en la década de los 90 no teníamos. No había carrera siquiera. Muchos de quienes se dedicaron a hacer los libros de texto de historia, no todos, pero algunos, no eran profesionales de la historia. Sí, digamos que estaban en ese marco de el interés, ¿verdad?, que generó en otras disciplinas la investigación histórica. Hoy tenemos un departamento de historia en la Universidad de El Salvador que es muy fuerte, que ya tiene varias generaciones de graduados. Muchos de ellos, por cierto, y también sus profesores, forman parte de los 40 expertos que han estado trabajando con los docentes en el marco del Plan Nacional de Formación Docente. Quiero decirte que nosotros... Me imagino que el trabajo que realizan es tanto en impartir clase como en organizar las Ese es otro tema que el ministro de Educación nos dejó claro desde el principio y nos encomendó. Él nos decía, miren, aquí hay una distancia radical
entre quienes han estado produciendo conocimiento o quienes hoy producen conocimiento en las diferentes áreas y quienes enseñan las disciplinas. Entonces, hay que establecer una relación productiva entre los expertos disciplinares y los especialistas docentes. Entonces, en este proceso del plan de formación docente, se fortalecen en términos educativos los expertos, los historiadores, los sociólogos, los economistas, y se fortalecen en términos disciplinares los especialistas docentes, con quienes la estrategia es que, digamos, en su desarrollo de capacidades disciplinares y metodológicas, paulatinamente van formando a toda la planta docente nacional en las diferentes áreas. Que no es poca cosa, y además, Carlos, me imagino que no había habido este trabajo sistemático en tiempos atrás, porque como tú decías, era que solo la parte metodológica, pero ya el conocimiento específico de las ciencias sociales es como muy nuevo. Sí. ¿Cómo lo han tomado la planta docente, las y los docentes, este cambio? ¿Les ha parecido, no les ha parecido? ¿Se les ha hecho un verdadero reto? ¿Les ha dado ganas de aprender? ¿O cómo ha sido la actitud? Por suerte somos más los buenos salvadoreños, ¿verdad? Y con todo siempre somos más. Entonces, la planta docente nacional, lo que ha ocurrido es que ha estado abandonada, la dejaron abandonada. Entonces, hoy que se están, digámoslo así, acostumbrando a una dinámica de formación permanente, que debiera de ser la norma en cualquier sistema educativo, ¿verdad? Porque los docentes siempre tienen que estarse formando, porque los docentes son académicos, ¿verdad? Ese es uno de los principios que también hemos estado queriendo impulsar. Les hemos dicho a los docentes, buena parte de volver a darle prestigio a la profesión docente en el país tiene que ver con los esfuerzos que hacemos los docentes. Entonces, en primer lugar hay que recordar que somos académicos, que tenemos una responsabilidad social también, ¿verdad? Que tenemos una relación permanente con el conocimiento y el conocimiento está constantemente cambiando. Entonces, estarse formando es una necesidad. Ahora, hay un asunto que es bien importante señalar, ¿verdad? Porque, y forma parte del núcleo, digamos, de este proceso. No solo la formación en servicio ha estado digámoslo así, demasiado vinculada a estas didácticas y metodologías generales, sino que el problema que nosotros hemos detectado a través de estos 2 años y medio de trabajar con la planta docente, hemos detectado que su formación inicial también tiene serias deficiencias en términos disciplinares y de especialización. Fíjate que pasa algo trágico en el sistema educativo, y es que, por ejemplo, hay unas áreas generales de todas las carreras, ¿verdad? Bueno, es normal que en estas áreas generales todos estudien tal vez historia de las ciencias, pero finalmente en el área de estudios sociales todos estudian historia del Salvador. Pero ¿quiénes forman en historia del Salvador a nuestros docentes? Son licenciados en educación, no son especialistas en historia. Claro. Entonces, hay un problema estructural que hay que corregir. O sea, atender la formación en servicio, que es el proceso en el que hemos estado, también nos obliga, nos lleva a que si queremos ser responsables en atender estructuralmente el problema educativo en el país, que pasa por tener mejores docentes, eso implica transformar la formación inicial de maestros. Y ese es el otro proceso que el ministro de Educación está constantemente tratando de posicionar y que hoy va a ir cobrando mayor fuerza. Bueno, y además son los inicios. Yo creo que los frutos se van a ver más adelante con este trabajo sistemático. Recientemente el Ministerio de Educación inició en formación docente en inglés, tenemos en la nota, y un 7º módulo también en ciencias sociales. Queremos que usted vea la nota a continuación. Son 406 maestros de las sedes de Santa Ana, San Miguel, San Salvador y San Vicente, los que han iniciado su formación en el idioma inglés. El primer esfuerzo que nosotros estamos haciendo es justamente el de formar un núcleo fuerte de especialistas en el tema para que puedan replicarse con todo
la planta docente nacional que se ocupa del tema del inglés. Esta lógica es la misma lógica que hemos utilizado para todas las disciplinas. Es una lógica que intenta generar el número suficiente de especialistas en cada disciplina con representación en los 14 departamentos, de manera tal que podamos hacer réplicas locales de estos esfuerzos de capacitación a nuestros maestros. El funcionario además verificó el inicio del 7º módulo en Ciencias Sociales, en el que participan 1.200 docentes especialistas de educación básica y media, denominado Educación y Desigualdades, enmarcado en la construcción de cultura de paz. Se han convocado a más de 400 maestros para hacer este esfuerzo, como en las otras disciplinas, 8 módulos de 120 horas cada módulo, de manera tal que aseguremos que tenemos de verdad especialistas en el tema, ¿verdad? Así es que este día además vamos a entregar los materiales, los libros de texto y libros de trabajo que se requieren para asegurar que estos textos van a ser dominados por los maestros y van a poder ser utilizados en el sistema educativo. Para desarrollar los cursos formáticos, el Ministerio de Educación ha facilitado libros de textos, libros de trabajo y lecturas complementarias, cuyo costo supera los $52,000. Bueno, estos 406 maestros formados, si pudiéramos mencionar, Carlos, como los principales avances que ustedes consideran ya a 2 años y medio casi de formación docente, ¿cuáles serían estos principales avances? Bueno, en primer lugar tenemos núcleos de especialistas, de alrededor de 300 especialistas por cada área disciplinar. Eso no lo tenía el país anteriormente, que han estado en un proceso ya de 2 años de formación. Eso es un tema muy relevante porque tenemos ahí la base de un sistema de formación permanente. Este programa ha nacido con la idea de construir capacidades nacionales para atender diferentes temas centrales de la educación nacional. Cuando hablas de 300 especialistas por cada área, ¿a qué áreas te estás refiriendo? Me refiero a todas las áreas que contempla el currículo nacional. Esas son las ciencias naturales, la matemática, lenguaje y literatura, estudios sociales, educación artística, educación física e inglés. Ahora, el plan también contempla no solo atender las áreas curriculares, sino atender los niveles educativos. Y hay un nivel educativo que tradicionalmente ha sido el que ha sido peor atendido a lo largo de la historia, es la educación inicial. También ahí estamos formando alrededor de 400 especialistas. Cuando esta gestión empezó, la cobertura en educación inicial rondaba el 2.9, hoy están por el 7.3. Y es una apuesta central porque como suele decirse, son esos primeros años de vida los que definen el futuro educativo de cualquier persona. Es decir, y es el nivel que más desatendido ha estado históricamente. Ahora, en relación a lo que preguntabas en torno a los logros, tienen que ver con lo que decía hace un momento. Este Plan Nacional de Formación Docente no solo tiene que ver con la actualización de conocimientos en toda la planta docente nacional, que ronda los 46,000 maestros, un poco más de 46,000, ¿verdad? En este momento se han formado, se han atendido, ¿verdad? Con diversas dinámicas de formación, 33,000, ¿verdad? Y hay, grandes grupos de especialidades como estudios sociales que ya van por el 6º módulo de formación. Estoy hablando de los docentes en general, porque los especialistas son con los que trabajamos para luego ir a formar a todos los docentes del país. Pero bueno, el punto es que uno de los grandes temas era, además de actualizar y de fortalecer disciplinar y metodológicamente a los docentes, uno de los objetivos era construir capacidades nacionales. Históricamente, el sistema educativo ha dependido mucho de consultores externos, ¿verdad? Los consultores externos producen un documento, una propuesta de política y se retiran. Sí. Hay que ver quién lo aplica y cómo lo aplica. Y entonces, ¿qué ocurre?
tradicionalmente los docentes estaban marginados de ese proceso de construcción de política o estaban marginados del desarrollo de ámbitos centrales para la educación. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que en el marco del plan estamos desarrollando capacidades nacionales para evaluación educativa. Ya hay núcleos de docentes incorporados a los procesos de evaluación, a las pruebas trimestrales, a la PAES. Tenemos docentes desarrollando materiales educativos, dinamización curricular. De hecho, este tema de la nueva asignatura de moral, urbanidad y cívica, los programas, claro, con la coordinación de especialistas en el área, pero fundamentalmente han sido desarrollados por especialistas del Plan Nacional de Formación. Ese es un gran logro. Nos vamos a quedar en este logro y vamos a enlazar en el siguiente bloque justo con esta nueva materia que impartirá dentro de muy poco el Ministerio de Educación. Ya regresamos. Acaba de llegar, aquí estamos conversando con Carlos Rodríguez, él es coordinador del CENITS, que es el Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades del Ministerio de Educación y además coordina el Plan Nacional de Formación Docente en la especialidad de Ciencias Sociales. A ver, Carlos, hablábamos de la importancia de la formación, pero también que esto está empezando a cambiar la manera de cómo estamos viendo la educación, hacer núcleos docentes que están proponiendo cosas, porque no solo basta formar, sino cómo vamos a generar nuevo conocimiento. En ese sentido, por ejemplo, al irnos al siguiente bloque hablabas un poco de este tema incluso de la PAES, de cómo está hecho esta forma de evaluación al alumnado, ¿no? que parte también de cuál es el docente que le ha formado. Sí. Háblanos un poco de esa parte. Bueno, yo creo que hay que partir de dos cosas, que en educación los procesos no tienen resultados inmediatos, ¿verdad? Entonces hay que hacer apuestas estratégicas y tener, digamos, construir patrones de medida a corto, a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Esa es una cosa. En segundo lugar, no por nada se llama sistema educativo, porque lo que se hace en un ámbito impacta en otros, ¿verdad? El sistema educativo salvadoreño tradicionalmente se concentró en el traslado de contenidos de conocimiento, ¿verdad? Y esto se ve reflejado en dos cosas, en lo que entendemos por currículo nacional. Cuando la gente piensa en el currículo nacional, piensa en programas, y cuando piensa en programas, piensa en temas. Y cuando piensa en defectos de los programas, piensa en qué temas hacen falta. Y si nos ponemos a pensar en qué temas hacen falta, podríamos llenar este set de páginas y páginas de temas que hacen falta. No, el tema del currículo nacional, de los programas, cuando partimos de una concepción compleja de lo que es la educación, no solo tiene que ver con el traslado de información, de temas, ¿verdad? De contenidos, no, tiene que ver con ciertos objetivos pedagógicos que nos trazamos, ciertas capacidades y ciertas competencias que tenemos que formar, porque la persona, el joven, el niño, la niña, el adulto, solo con los contenidos de conocimiento no hace nada, tiene que saber hacer cosas y tiene que también tener creatividad y tiene que haber ensayado esa creatividad para enfrentar problemáticas que se le presentan. Tiene que poder juntar conocimientos, ¿verdad? Habilidades, destrezas y también tiene que tener un modo adecuado de encarar estas problemáticas. Es decir, también tiene que ver la dimensión del etos, ¿verdad? Del modo como yo me enfrento ante las cosas. O sea, educar es un fenómeno complejo. Ese es un asunto importante. Cuando solo pensamos en trasladar contenidos de conocimiento, frecuentemente evaluamos eso, ¿verdad? Y la PAES evalúa no el significado ni el valor que yo le doy al acuerdo de paz,
o cómo yo del acuerdo de paz retomo para la resolución de conflictos en la actualidad, ¿sí?, elementos para poder enfrentar un proceso de diálogo y negociación. La PAES no evalúa eso. La PAES evalúa si el joven sabe cuándo se firmó el acuerdo, dónde se firmó el acuerdo y tal vez cuáles son los temas que aborde el acuerdo, ¿verdad? Entonces, y como todo esto va unido porque es un sistema, si evaluamos eso, si lo que importa es evaluar eso, entonces el docente se preocupa por trabajar eso. Y entonces, ¿qué prácticas pedagógicas tenemos? Prácticas pedagógicas centradas en la transmisión de contenidos de conocimiento. ¿Qué docentes tenemos entonces? Docentes que dictan, docentes que ponen a copiar, ¿no? Sí. Docentes que pasan al estudiante a la pizarra a copiar un texto. Pero no tenemos docentes, no tenemos estudiantes, no tenemos evaluación, no tenemos currículo que busque finalmente formar capacidades, ¿verdad? Es bien difícil que la PAES, por ejemplo, cuando entras al área de lenguaje y literatura, ¿sí?, logre trabajar una dimensión, por ejemplo, en relación con los textos, que es central y que la trabajaban los antiguos, desde Aristóteles. Aristóteles pensaba que conocer algo es saber contarlo. Claro. Porque claro, cuando lo conoces, lo manejas y se lo planteas de una forma adecuada a la persona a la que querés planteárselo. Pero la PAES no puede medir eso. Entonces no mide capacidades comunicativas asociadas con el lenguaje, ¿verdad? Ni mide modos de ser apropiados para comunicar, ¿verdad? Entonces tenemos ese defecto. Además, la PAES es una prueba de salida. Mide solo los avances educativos cuando ya hemos avanzado mucho y ya estamos demasiado tarde para corregir. Por eso es que el Ministerio actualmente está impulsando pruebas trimestrales, ¿no? Que paulatinamente se van ajustando a este concepto que ha estado impulsando el Ministro de Educación, que es la educación y la calidad educativa consiste en formar, en desarrollar capacidades ciudadanas y productivas. Los conocimientos son un elemento de la constelación, pero también hay que pensar en los valores, también hay que pensar en las habilidades, también hay que pensar en la parte emotiva, en la parte comunicativa. Y justo eso queremos abordar ahorita, que tiene que ver con esta construcción de programas de la nueva asignatura de moral, urbanidad y cívica. De manera general, quisiera que nos explicaras en qué consiste esta nueva asignatura, cuál va a ser este proceso de construcción del que se está hablando y cómo se va a aplicar. Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que el nombre de la asignatura no tiene que engañarnos, ¿verdad? Porque, claro, cuando pensamos en moral, urbanidad y cívica, sobre todo en urbanidad y cívica, son conceptos problemáticos, ¿verdad? ¿Por qué enseñar urbanidad y no enseñar ruralidad? Para empezar, ajá. ¿Por qué pensamos en una ciudadanía que solo necesita de la dimensión cívica? ¿Por qué pensar en una formación ciudadana que solo se centre en la moral y no en la ética? Por suerte, el decreto final que estableció como tarea del Ministerio de Educación impulsar una nueva asignatura a partir del 2017 tiene unos considerandos que van más allá de esos conceptos tan tradicionales y que está claro que además huelen a cultura autoritaria, ¿no? Moral, urbanidad y cívica es la forma en la que se, digámoslo así, moldeaban, ¿sí? ¿Sí? La ciudadanía en los límites en los que se construyó en el siglo pasado, ¿no? Todo el siglo pasado, ¿no? Sí. Y esta materia viene a partir de la ley, ¿verdad? En la Ley General de Educación, entiendo que es el artículo 47, lo estableció como materia. Bueno. Pero con estos considerandos que tú dices, ¿cuál es el...? Sí, la Constitución de la República, antes de que apareciera el decreto que impulsó la Asamblea Legislativa, el 262, ya contempla formar ciudadanía. La Asamblea Legislativa
muy probablemente lo que quiso posicionar o lo que quiso dinamizar son procesos que se concentraran en este tema, ¿verdad? Porque este tema ha sido un tema transversal en la educación. De hecho, la administración anterior, cuando apareció esta iniciativa, porque esta iniciativa aparece constantemente después de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Curiosamente aparece siempre en el marco, ¿verdad?, de el aumento de criminalidad y de homicidios, y además aparece siempre pegada a la iniciativa esta de la introducción de la lectura de la Biblia, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces se tiene una idea demasiado, digámoslo así, sencilla de lo que es la educación, y se cree que con introducir una nueva asignatura, el siguiente año vamos a tener menos homicidios, ¿verdad? Y eso pues es complicado, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿verdad? Pero finalmente la Asamblea, qué bueno que lo hizo, porque nosotros lo vemos como un proceso sobre el cual hay que, digámoslo así, montarse, aprovechar la oportunidad y ciertamente dinamizar temas en términos de formación ciudadana que estuvieron tradicionalmente postergados, ¿verdad? Porque las administraciones anteriores, ¿verdad?, de los gobiernos anteriores, por ejemplo, no conectaban formación de ciudadanía desde los primeros niveles, ¿verdad? La formación ciudadana es un proceso integral que se remonta a capacidades que se forman en el primer grado, en la educación inicial, en el segundo grado. Administraciones anteriores concebían esa etapa solo para la transmisión de valores, ¿verdad? Entonces, partiendo de la revisión de todo lo que se hizo, también de revisar todo lo que fue la cultura autoritaria en términos de formación moral y cívica, y por suerte el decreto de la Asamblea Legislativa nos permitía trabajar en un marco, digámoslo así, bastante cómodo, y de la discusión de lo que es formar ciudadanía en el siglo XXI, nosotros montamos un programa que no es perfecto, por supuesto, que es mejorable, ¿verdad? Y que además está puesto para que lo discutamos, ¿verdad? Y que trata de responder a un concepto complejo de ciudadanía y también a un concepto complejo de lo que es el desarrollo moral de la persona. El programa de moral, urbanidad y cívica, por mucho que el nombre hable de moralidad, de urbanidad y de cívica en el sentido anterior, en realidad trata de formación ciudadana y de desarrollo moral. Esos son los dos temas que nosotros estamos trabajando. Pero claro, no en la lógica de transmitir conocimientos ciudadanos. Los conocimientos ciudadanos son fundamentales. Pero nosotros con este programa nos queremos concentrar en desarrollar capacidades, habilidades, competencias, ¿verdad?, para que la persona pueda desempeñarse, digámoslo así, de forma competente en los diferentes escenarios de la vida pública. El concepto de cívica de los programas anteriores atiende ¿a qué? A la cultura cívica, ¿verdad?, a saber valorar unos símbolos patrios, a ser respetuoso con la bandera. Pero basta eso para formar ciudadanía. No, por ejemplo, es sorprendente cuando uno ha vivido en otros países que en El Salvador hoy se ha quitado, pero que por ejemplo en los puentes estaban, dependiendo si uno iba de un municipio a otro, los colores de los partidos políticos que gobernaban, cuando lo que debía estar, que ahora sí el señor Gerson Martínez, el ministro de Obras Públicas, lo ha empezado a hacer, es los colores universales, que es el amarillo y el negro, claro, ¿verdad? Pero antes uno decía, ¿y este país qué es? Sí. O que una alcaldía se pinta del color del partido que gobierna cuando es un ámbito ciudadano para todas las tendencias políticas, ¿no? Claro, o sea, por supuesto que la formación de ciudadanos tiene que ver con ciertos valores cívicos, está claro, ¿verdad? Pero no solo se limita a eso, claro, ¿verdad? También tiene que ver, digámoslo así, con el conocimiento de unos derechos que son universales, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que ver también, digamos, con el manejo, digámoslo así, de procesos en diferentes ámbitos de la vida pública. Y la vida pública puede desempeñarse en la plaza, en la escuela, en la calle, claro, ¿verdad? También cuando vamos a votar. Entonces, si queremos ser serios para formar ciudadanía, tenemos que pensar en las diferentes esferas donde se despliega esas prácticas ciudadanas. Y
tenemos que pensar en qué capacidades demanda hoy, ¿verdad?, esas diferentes esferas en las que se despliega la ciudadanía. Pensemos también en el mundo digital. Los nuevos programas se proponen formar ciudadanía para el mundo digital, ¿verdad? Twitter, Facebook, las redes sociales. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de la primavera árabe, que tuvo mucho que ver con una movilización política de la juventud en las redes sociales, ¿verdad? Eso nos muestra que este siglo demanda de ciudadanía a la altura no solo de ir a votar el día que nos convocan a votar, no solo de comportarnos de forma adecuada ante los símbolos patrios, también nos demanda de unos conocimientos, de unas habilidades para entendernos como ciudadanos del mundo, ¿verdad? Y respetar la naturaleza. Respetar la naturaleza, es de todos y exactamente. todas, y no la puede gastar alguien, ¿no? Exacto, por eso es que nosotros estamos hablando de 7, ¿verdad?, ejes estratégicos, ejes temáticos estratégicos que atraviesan el diseño de esta asignatura. Muy bien. El primero es... Nos vamos a quedar aquí, tengo que ir a la última pausa. Al volver vamos a ver los 7 ejes temáticos de esta nueva materia. Ya regresamos. Bueno, Carlos Rodríguez nos contaba que esta nueva materia de moral, urbanismo y civismo. Moral, urbanidad y cívica. Y cívica va a tener 7 ejes estratégicos. Quisiera que nos ampliaras. Sí. Bueno, como te comentaba, esto de formar ciudadanía y desarrollar moralmente a los jóvenes, los niños y las niñas, con una perspectiva de gradualidad y de proceso, implica trabajar muchos ámbitos. Entonces nosotros, digamos, como una propuesta que por supuesto es discutible y perfectible, identificamos en la discusión con los maestros y también en un intercambio con experiencias de otros países, porque eso hay que destacarlo de este desarrollo de esta asignatura. Aunque no nos dieron recursos para implementarla, nosotros sí que aprovechamos muchos, digámoslo así, iniciativas en las que ya estaba el ministerio para poder reenfocarlas en el desarrollo de esta asignatura. Nosotros teníamos el antecedente del plan de formación docente en el área de ciencias sociales, en las que uno de los temas centrales es la formación ciudadana. O sea, en parte, estas áreas, como estudios sociales, cívica, lenguaje y literatura, tienen mucho que ver con la formación de ciudadanía. Por otra parte, nos dedicamos a estudiar y a intercambiar con misiones de otros países como Chile, México, Estados Unidos, Israel, Colombia, en torno a sus experiencias sobre formación ciudadana, ¿verdad? Por suerte tuvimos mucho el apoyo del sur, ¿verdad?, que estaba asignado por todo este movimiento, ¿verdad?, digámoslo así, de políticas de la memoria también, ¿no? Y entonces eso nos enriqueció mucho para pensar una ciudadanía a la altura de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y también que se distancia críticamente de la cultura autoritaria que nos ha caracterizado en el país y en América Latina. 70 años de dictadura no es fácil superar. Entonces, a partir de esos procesos y en un intercambio constante, en consultas constantes con los docentes del sistema educativo, que son finalmente quienes van a llevar esto al aula, nosotros construimos una propuesta que se articulaba a partir de 7 ejes temáticos. El primer eje es derechos, deberes y vida pública, que tiene que ver con conocimientos sobre derechos y deberes que son básicos, fundamentales, ¿verdad? Estos ejes atraviesan todos los niveles educativos, todos los grados. El niño de primer grado, la niña, tiene que tener una noción de derechos, de deberes, pero también de lo que es su vida pública, tiene vida pública. El niño, la niña de primer grado, tiene vida pública en el seno de la familia, en el aula también la tiene.
Lo que pasa es que tradicionalmente se había pensado que el niño solo depende de su mamá o depende de su papá, ¿verdad? Y que no tiene un desempeño individual que se conecte con lo público. Nosotros hemos descartado absolutamente ese prejuicio. Además está el derecho de la niñez. Y además están los derechos de la niñez, exactamente, ¿no? Ese es un tema. Por otro lado está el tema estratégico, el eje temático estratégico de pensamiento crítico y juicio moral. Y esta también es una novedad, porque el pensamiento crítico tradicionalmente se ha conectado solo con el tema cognitivo. Pareciera que pensar críticamente solo se da cuando nos distanciamos de un fenómeno social, ¿verdad? Con las herramientas de las ciencias sociales, cuando estamos analizando un problema matemático. No, claro que eso es pensar críticamente, pero también cuando hacemos un juicio moral, cuando nos distanciamos moralmente de una situación concreta, también estamos ejerciendo pensamiento crítico. Entonces, estos ejes tienen la virtud de conectar diversas facultades que en la práctica están conectadas, ¿sí? El tema del aborto, por ejemplo. Por ejemplo, con el tema del aborto. Yo no me distancio críticamente del aborto o lo apoyo solo porque tengo unas informaciones, sino porque también me posiciono desde unos valores, desde un horizonte moral. Eso es importante. El tercero nos habla de ciudadanía política y mundial, porque está claro que la dinámica política y ciudadana de la actualidad tiende cada vez más a transnacionalizarse. Y en un país de migrantes como el nuestro, sí, pensar en ciudadanía solo desde la nación salvadoreña, ¿qué implica? Que estamos negándole el derecho casi a los salvadoreños que son salvadoreños que viven en el extranjero, de participar en nuestros procesos políticos. Pero aunque no los veamos dentro de la nación, ellos sí forman parte de la nación. Pero es que además hay dinámicas regionales y mundiales que nos afectan y sobre las que tenemos que tener opinión, ¿verdad? Respecto de las cuales hay que posicionarnos. Formar ciudadanía es formarnos políticamente y también formarnos en el marco de un mundo, ¿verdad? El cuarto punto es también una novedad interesante y también es un gran reto y es un problema también. Y en torno a este tema nosotros quisiéramos que la sociedad se comprometiera cada vez más a discutirlo. Nosotros nos hemos atrevido a insertar el eje temático de memoria y pasado reciente. Bueno, tú sabes que la historia es la ciencia social donde más diferencias hay. La memoria es el ámbito de la vida social donde más enfrentados estamos. ¿Cómo recordamos el pasado reciente? Depende de dónde te tocó. Depende de dónde te tocó, pero recordar el pasado puede servir para muchas cosas. Claro. En la escuela, ¿para qué sirve? Normalmente sirve los procesos de memoria en la escuela para dividir a la escuela. Y claro, porque a veces recordamos la historia, el pasado reciente, como una historia de los vencedores o una historia, normalmente solo es la historia de los vencedores, ¿verdad? Sí. Es la que está escrita. Es la que está escrita, es la historia oficial. Pero, digamos, los procesos de memoria los podemos también desencadenar productivamente para la formación ciudadana. Y en esto, experiencias como la Argentina son bien relevantes. ¿Por qué tenemos que recordar el pasado reciente? Bueno, está claro que en parte es para que no vuelva a suceder, porque es muy trágico, ¿no? Nosotros para estamos reconocer a toda la gente que en algún momento quiso cambiar este país. Claro. Y que se murió, por supuesto. supuesto. La mataron más bien. Es una tragedia que la generación, digamos la última generación, la que está creciendo actualmente, prácticamente no tenga relación con la guerra y con el acuerdo de paz. No hemos logrado construir esas relaciones temporales entre esta más reciente generación y uno de los procesos más importantes de la vida nacional, que no solo nos expone, ¿verdad?, en nuestra dimensión quizás más conflictiva, sino que también nos expone en nuestra dimensión de mayores capacidades para entendernos, claro, ¿verdad? Entonces, memoria y pasado reciente se llama. Memoria y pasado reciente es apropiarnos productivamente, ¿verdad?, de los ejercicios de memoria
pero también apropiarnos productivamente de la historia reciente. Sí. ¿Por qué? Porque los Que proyectos... tanta falta hace y que ojalá si se tuviera, todos estos diálogos no estuvieran rotos, al contrario, se estarían Claro, tendiendo y puentes. se ha tenido, pero ¿cómo se ha tenido? No hemos logrado interesar al niño, a la niña, al joven en la historia reciente. ¿Por qué? Tal vez Ni en la aquí historia en la más ciudad, remota. fíjate que en otros lugares sí. Te voy a poner los ejemplos. San José Las Flores, Las Vueltas, Ah, pero Morazán. ahí estamos hablando de otras Allá hay condiciones también, ejercicio de la comunidad. memoria, ajá, de memoria Claro, que hace porque ahí la comunidad. comunidad se ha involucrado en recordar y ha construido una identidad desde el recuerdo y desde el recuerdo de su pasado reciente. Así es. Pero tradicionalmente en la escuela pública, ¿qué pasa? Sí, no, ahí no entra. Se todavía. para un maestro al frente de 30 jóvenes y comienza a contar el cuento hasta que los aburre, los estresa y los desinteresa. Aburre, estresa. Entonces, claro, entonces, ¿qué pasa? Necesitamos interesar, comprometer a la niñez y a la juventud con los procesos del recuerdo y del pasado reciente. Tratar de construir con ellos relaciones entre lo que es sus proyectos y lo que ha ocurrido en el país, ¿verdad? Eso es un tema, como te decía, complicado y que por eso esta asignatura nos ha metido en tremendo embrollo, porque metemos una asignatura y muchos pueden pensar, otra materia, otro estanco más. No, el problema es que meter una nueva asignatura con estos temas implica cambiar lo que se hace en otras asignaturas también. Por eso es que el proceso de implementación significa un montón de fases, un montón de etapas en los que tenemos que ir haciendo ajustes, tenemos que formar docentes, porque yo no le puedo ir a tirar un programa a un docente y decirle, vaya, impártalo. Ahí vea cómo lo da. Ahí vea cómo hace. Seguramente no vamos a tener resultados que buscamos. Terminé de mencionarme, solo mencionado, ya no nos da tiempo para explicaciones. Bueno, de los otros te menciono ejes los otros temáticos. rápidamente. Vamos a trabajar la identidad y la diferencia, pero para apreciar la diferencia. Queremos también, y aquí con esto respondemos en parte a la solicitud del presidente de la República, que es introducir el tema de cultura de paz en el sistema educativo. Esta asignatura se va a trabajar desde inicial hasta el último nivel. Tenemos un eje 6 que trata de cultura de paz. Y aquí vamos a trabajar herramientas, procesos para construir cultura de paz. Y el 7, que tradicionalmente ha estado fuera, también es ecología y ética del consumo, ¿verdad? Tenemos que hacer grandes esfuerzos por construir ciudadanos que piensen en los recursos de las futuras generaciones. Bien interesante ha estado la plática de esta noche, Carlos. Gracias por venir. A la orden. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y esperamos que les haya quedado la inquietud de seguir profundizando en esta nueva materia. Vamos a volver a invitar a Carlos Rodríguez para que nos cuente más sobre cómo se va a ejecutar esta materia que entiendo empieza en julio, ¿no? Va a empezar con un primer núcleo de 300 especialistas en julio. Y paulatinamente vamos a abarcar todo el país. Magnífico. Bueno, le agradecemos su presencia. Esta entrevista a las 7 de la mañana el lunes la puede ver en retransmisión y le invitamos el lunes a las 7 de la noche a una nueva entrevista. Muchas gracias por su sintonía.